El tema de hoy realmente es impresionante y asustador. Hoy hablaremos sobre un fenómeno que está encantando al mundo entero. Mas esto no es nuevo, muy antiguo, solo que ahora tiene un disfraz de paz, de tranquilidad, de modernidad, y eso se llama Nueva Era. ¿Cuál es la relación que tiene con el espiritismo? Es que el espiritismo está dentro de la Nueva Era. Bienvenido a tu programa de Biblia Fácil. Me alegra que puedas estar allí del otro lado de esta pantalla y como siempre con Biblia en mano para poder estudiar la palabra de Dios. Mi cariño para ti que siempre estás esperando este programa allí en casa, en compañía o probablemente solo, mas qué bueno es que dediquemos este tiempo para leer la palabra de Dios. Hoy tengo aquí un material preciosísimo para ofrecerte. Se trata del DVD Pablo el Mensajero de la Cruz. Sabes que está totalmente disponible y de manera gratuita. Todo lo que tienes que hacer es enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp más 5512 98 100 14 60 o ingresar a estudielabiblia.com. Tuve el privilegio de poder grabar estos 15 temas que hay aquí en este DVD. Estoy seguro que va a enriquecer grandemente tu vida. Solicítalo ahora. Estamos listos para abrir la palabra de Dios. Como siempre, no podemos hacerlo antes de poder primero abrir nuestro corazón a través de la oración. Oramos. Padre querido, gracias porque en momentos difíciles como el cual estamos viviendo, podemos dedicar tiempo para poder estudiar tu palabra, porque en ella encontramos respuestas, en ella encontramos salvación, en ella encontramos a Jesucristo. Y hoy queremos que tu palabra pueda abrir nuestros ojos hacia ese conflicto espiritual que hoy está lidiando, está combatiendo en este mundo. Ayúdanos para tomar una decisión de formar parte de aquel equipo vencedor, que es de aquel que pelea junto a ti. Danos tu bendición y que tu Santo Espíritu nos muestre este conocimiento para que podamos tener tanto cuidado y luchar del lado correcto. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy realmente es intrigante. Espiritismo y la nueva era proclamada. Así como existe el Evangelio eterno proclamado, Satanás también tiene grandes predicadores que proclaman la mentira. Así como la verdad es proclamada por todos los medios de comunicación, no solamente en iglesias, también la mentira es proclamada con fuerza. Y a medida que llegamos al tiempo del fin, esto se intensifica cada vez más. Y tenemos que tener los ojos muy abiertos. Estoy hablando para poder diferenciar o distinguir aquello que es verdad y aquello que es falsificado por el enemigo. ¿Estás preparado para el tema de hoy? ¿Qué cosa es la nueva era? ¿Tú ya escuchaste hablar acerca de la nueva era? Tú sabes que la nueva era es un fenómeno mundial y es una filosofía. Solo que es una filosofía extraña y encantadora para la mayoría, porque es un conjunto de creencias fundamentadas en tres cosas: en el espiritismo, en el humanismo y en las religiones orientales. Voy a repetir esto: espiritismo, humanismo y religiones orientales. ¿En qué consiste esto? Resulta que ha ganado un terreno tan grande que su influencia hoy abarca todas las áreas de la vida. Tú vas a ver nueva era en la literatura, en la música, en el cine, en las novelas, en algunas terapias alternativas. No estoy diciendo en las terapias, sino en terapias alternativas que son muy diferentes, y en horóscopos. Todo eso proclama la nueva era. Solo que esto es un fenómeno difícil de poder definir. ¿Por qué razón? Porque la nueva era no tiene una organización, una estructura,
o un líder visible. No tiene nada de eso, pero está camuflada y ha entrado en todos los rincones del planeta. Ahora, es interesante notar que esta nueva era hoy ha ganado el cariño de los niños, ha fascinado a los adultos, ha encantado a empresarios, filósofos, ateos, creyentes, jóvenes, adultos, a todos. A los niños, entreteniéndoles con algunos videojuegos y series infantiles, aparentemente que no son peligrosas, pero que detrás hay una filosofía fuerte. A los adultos trayendo alguna solución o alternativas para sus problemas. Y a los empresarios, allí con aquellas charlas de motivación donde engrandecen el yo humano. Y a los jóvenes, con aquello que está de moda, el yoga y la meditación trascendental. Y es un conjunto de cosas que involucra la vida. Eso realmente le hace impresionante y encantadora. Ahora fíjate lo siguiente. Tú sabes que entró la nueva era en todos los ámbitos de la vida para distorsionar la visión humana. ¿Y cómo distorsiona la visión humana? Haciendo que el hombre sea el centro y no Dios. Ahora el ser humano puede alcanzar y lograr todo sin Dios. Humanismo. Porque el centro no es Dios, es el ser humano. Por eso es que hoy la gente más exalta sus sentimientos, sus emociones, lo que es Él y lo que hay dentro de Él, antes que la palabra de Dios. Eso lo hace peligrosísima a la nueva era. El ser humano se convirtió en el centro. Entonces, ¿por qué es que la nueva era tiene tanto éxito? Es simple. Porque estamos viviendo en una sociedad llena de miedo. Miedo por la violencia, por el sufrimiento, por la inseguridad, por la incertidumbre, por el futuro, por las cosas que van a aparecer. Entonces aparece allí la nueva era cuando el ser humano no sabe más para dónde ir, para susurrarle al oído. ¿Y qué cosa le dice? Le dice, mira, tú puedes ser tu propio Dios. ¡Guau! ¿Por qué? Porque existe una energía ilimitada dentro de ti. Yo sé que has escuchado mucho esos términos. Energía ilimitada dentro de ti. Ahora, la nueva era te dice así, lo único que tú tienes que descubrir es tu yo interior. Y hay tantas charlas y motivaciones sobre eso. Porque ese yo interior es como una llama que duerme dentro de ti. Entonces, cuando tú despiertes ese yo, ya no vas a necesitar de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tú puedes ser tu propio Dios. Y además, ¿qué Dios? ¿Sabes qué dice la nueva era? La nueva era dice, Dios es una energía cósmica. Y si tú te conectas con esa energía superior, tú puedes llegar a ser también Dios. Para eso tú necesitas un mayor contacto, no con Dios, con los recursos naturales. Tienes que recibir energía del sol, de la tierra, energía de las estrellas, de las plantas. Entonces el mundo está fascinado en descubrir, mira que hay una línea delgada allí entre admirar la creación de Dios y buscar ayuda en la creación. Un ejemplo práctico es la astrología. Personas que prefieren creer en los astros y en sus signos zodiacales en lugar de ir a la Biblia. Si quieres conocer el futuro, no vayas a la astrología, anda a la profecía. La nueva era está de moda. Y claro, ¿tú sabes dónde se originó la nueva era?
allá en el jardín del Edén. Abre tu Biblia. Génesis capítulo 3. Allí la Biblia dice la entrada del pecado. Y mira lo que surge. Satanás se disfrazó en una serpiente, que es el animal más bonito de la creación, y habló para Eva una filosofía donde puso los fundamentos de la nueva era y el espiritismo. En pocas palabras, Satanás armó un sermón que hoy se predica desde los púlpitos. ¿Y cuál es su sermón? Tiene 4 partes su sermón. Es un bosquejo corto, tiene 4 partes. Vamos a ver cuál es la primera. Capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, escucha el sermón del diablo, no moriréis. Primera parte. Segunda parte, Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Número 2. Número 3, seréis como Dios. Número 4, ustedes sabrán el bien y el mal. Eso fue todo su sermón y Eva aceptó esa predicación. Aquí están los fundamentos de la nueva era. ¿Cuáles son los fundamentos? Seréis como dioses. ¿Cuál es el pensamiento, la tesis diabólica? ¿Tú sabes qué cosa dijo Lucifer en el cielo antes de rebelarse o cuando estaba rebelando? Él dijo así: Dios es un Dios injusto, así que no merece ni adoración ni obediencia. Por eso yo puedo ser mi propio Dios, yo puedo ser adorado. Y así contaminó a los ángeles del cielo, por eso fue de allá desterrado, fue echado. Solo que esa filosofía también lo trajo aquí a la tierra. ¿Qué cosa le dijo a Eva? Tú no necesitas de Dios porque puedes ser como Dios. ¿Qué cosa le dijo? Seréis como dioses. O sea, por la manera por la cual él fue desterrado del cielo, fue la misma idea que trajo para Adán y Eva. Cuando Dios sacó a Adán y Eva, no era simplemente porque, bueno, algunos dicen, pero que era apenas un fruto. No, era la filosofía diabólica en el corazón de Adán y Eva. Seréis como dioses. Y tú sabes que esta idea se ha desarrollado mucho en la cultura oriental. ¿Y de qué manera se ha desarrollado? A través de medios inofensivos, aparentemente, pero son disfrazados. Yoga y meditación trascendental. Ahora te voy a explicar el trasfondo de eso. Resulta que los místicos orientales, hinduistas y budistas, lo practican. Pero presta atención, ¿cuál es el trasfondo? El propósito consiste en alcanzar la perfección espiritual, o sea, ese estado espiritual a lo cual ellos lo llaman nirvana. ¿Qué cosa es nirvana? Es la suprema realidad. Ahora, para alcanzar ese estado, el yoga te enseña a alterar el estado mental para huir del mundo físico a fin de que tú puedas unirte a Brahma. ¿Qué cosa es Brahma? Es la realidad superior. Es el ser superior del universo. Y cuando tú te unes a ese ser superior, entonces tú puedes llegar a ser Dios. Eso es lo que enseña esta filosofía. Por eso viene la práctica del yoga y de la meditación trascendental. Ahora fíjate, ellos enseñan que Dios es una forma de energía. Entonces Dios puede estar en todo y que el momento que consigues alcanzar esa energía mediante la meditación, pasas a ser Dios y dueño de tu propio destino. ¿A quién no le encanta escuchar esa frase? Por eso tiene tanto éxito. Entonces Dios ya no es un ser personal, es una energía que está en el universo.
¿Te das cuenta cómo distorsionó la visión del ser humano? Junto con la meditación, el yoga se usa los mantras. ¿Sabes qué es eso? Es la repetición de sonidos que ayudan a alcanzar a nirvana, ese estado espiritual, entre comillas. Por eso hay gente que no tiene religión, pero son espirituales. Y cada vez está más de moda. ¿Sabe lo que sucede? Shirley MacLaine es una actriz de cine y una de las sumos sacerdotisas de la nueva era, y ella escribió un libro donde afirma que el mantra que ella usa es: yo soy la diosa de la luz. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Ahora, presta atención a lo siguiente. El yoga se ha convertido hoy en una moda. ¿Es verdad o no? ¿Sí? ¿Y por qué? No es una nueva religión, porque tú puedes seguir practicando, no importa cuál sea tu religión. Además de eso, Dios, tú puedes tener el Dios que quieres. Finalmente, Dios es una energía. No es una divinidad personal, es una energía. ¿Y qué cosa más dice? Tú puedes alcanzar un estado superior mediante la meditación trascendental. Esto es terrible. ¿Recuerdas cuál es la otra frase del diablo? La otra frase es: tus ojos se abrirán. Hoy la gente no busca solución en Dios. La gente va a hacerse baños de florecimiento, va a pirámides, la gente va a piedras para recibir energía, la gente va a la naturaleza. Tú puedes ir a la naturaleza para quedarte fascinado por tu creador, pero cuando vas a la naturaleza en busca de una energía espiritual, ten mucho cuidado. Los animales, las plantas, las estrellas, esta filosofía dice que todo forma parte de una unidad absoluta llamada una conciencia universal. Aparece muy atrayente esta filosofía y eso se llama la energía universal. Entonces, el bienestar que tú puedas tener va a depender de la conexión que tú tengas con la energía que hay en la naturaleza. Terrible, ¿verdad? Muchos pueden estar fascinados con esta idea porque parece muy atrayente. Ahora fíjate, ¿cuál es el otro sermón o el otro mensaje que Satanás coloca? Allí le dice en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 3, tus ojos serán abiertos y podrás distinguir o conocer o decidir por el bien y el mal. Mira, yo considero esto realmente tremendo y terrible, lo que Satanás hoy está haciendo con esa frase. Te voy a explicar por qué. Cuando tú le dices a una persona, tú decides si es bueno o malo, entonces la persona tiene una sensación de poder, una sensación de control de todo. Ahora, esta filosofía promete un desarrollo espiritual superior para que tú puedas ser tu propio Dios, o sea, que ya no necesites más de Dios. En esta situación, quiere decir que tú decides qué es bueno y qué es malo. Y esa es la religión de miles. Hay muchos que buscan una religión que se acomode a su vida, a sus apetitos, que no hable de pecado, que no diga que esto Dios no quiere. No. En nombre de la Biblia y en nombre del amor, muchos buscan sus caprichos en una religión. Una religión cómoda, no que agrade a Dios, sino que se agrade a sí mismo. Yo conozco personas que dicen, yo tengo una iglesia sin reglas. Yo tengo una iglesia de libertad. ¿Y qué es libertad? Yo puedo hacer lo que quiero y vivir como quiero porque Dios me hizo libre. Amén.
¿Es así la libertad que la Biblia proclama? Por eso hoy el mundo quiere hacer lo que quiere y salvarse. Quiere vivir como quiere e ir al cielo. Quiere que la gente lo acepte como él quiere. Y finalmente anhela y sueña con el cielo. Esta es la filosofía. Tú decides qué es bueno y qué es malo. Eso está a tu criterio. No existe, ¿verdad? Olvídate de reglas, de ley, de mandamientos. No, eso no vale, eso no sirve. Ahora tú puedes ser tu Dios. Ahora, eso significa que el ser humano hoy elige lo que es moral y lo que es inmoral. ¿Tú sabes que hoy la gente está llamando bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno? Ponte a revisar las cosas, cómo está sucediendo en el mundo. La inmoralidad que hoy existe, las cosas que hoy se ven, el matrimonio, cómo fue distorsionado, y leyes que hoy se amparan si es que algo puedes hablar en contra de alguien. Porque cada uno hace sus reglas. Cada uno decide qué es bueno y qué es malo. Eso es lo que el diablo quiere. Tú decides, no esperes que Cristo diga qué es bueno y qué es malo. Entonces, esto fascina porque el ser humano tiene libertad de llamar bien al mal y al mal puede llamarlo bien, porque él determina qué es lo correcto. Pero la Biblia dice que quien determina qué es correcto no eres tú, es Dios. Quien determina qué es moral y qué es inmoral no eres tú, es Dios. El ser humano no está para determinar, el ser humano está para decidir qué hacer, lo bueno o lo malo, pero él no determina, lo que determina es la palabra de Dios, pero tú usando tu libertad o lo aceptas o lo rechazas. Solo que Satanás dice no, tú puedes hacer lo que quieres, haz lo que quieras. Y aquí viene la primera línea, ¿no? Yo lo dejé aquí para el final. Y allí dice Génesis capítulo 3, lo primero que le dijo Satanás a Eva, no moriréis. Y antes de poder entrar a este tema, yo te voy a invitar que si estás viendo este programa y no viste el anterior, primero veas el anterior. Porque en el programa anterior hablé sobre la inmortalidad del alma. El ser humano tiene un alma. ¿Qué significa los textos? Le salió el alma. ¿Qué significa Dios santifique tu cuerpo, alma? Eso todo ya lo he dicho en el programa anterior, no voy a repetir. Pero hoy voy a hablar acerca de cómo la filosofía del diablo, que es la inmortalidad del alma, que el ser humano no muere, muere solo el cuerpo y algo sigue viviendo, eso es filosofía diabólica. Porque en la Biblia es clara que alma, la palabra nefesh en hebreo significa vida, criatura, mente. Eso es alma. Que Dios santifique cuerpo, alma, espíritu, tu parte física, mental y espiritual. Le salió el alma, le salió la vida. Eso es lo que dice la Biblia. No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden destruir el alma, o sea, los que no pueden destruir la vida. Cuando tú entiendes el concepto, distingues claramente lo que Satanás hoy ha metido, inclusive en muchas iglesias. No moriréis. Mira, primero el diablo te dice así, con la nueva era, Dios es una energía, Dios no es un ser personal. Pero en segundo lugar él dice, tú eres eterno, porque cuando mueres no mueres. No, tu cuerpo muere, pero tú sigues vivo, claro. O sigues vivo para ir a otras esferas, o sigues vivo para disfrutar de la gloria, en fin, pero sigues vivo. Esa es la mente, o eso es la filosofía del diablo. O sea, la vida no tiene fin. La muerte es un camino que te conduce a otras vidas. Esto es diabólico. Porque la Biblia me habla de muerte y resurrección. Punto. No me habla de otras cosas. Dios dijo en Génesis 2:17, no moriréis. Dios dijo, el día que comieres moriréis. Vamos a leer el versículo 2:17. Jehová Dios dijo así,
del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 4. La serpiente le dijo, no moriréis. El diablo siempre está en contra y siempre tergiversa la palabra de Dios. Entonces él dice, el alma es inmortal. El diablo es el padre de esta idea que hoy está en moda. Entonces, como el alma es inmortal, eso da lugar a lo siguiente, al espiritismo. ¿Qué cosa es espiritismo? Tú puedes comunicarte con los muertos. ¿De dónde sale esa idea? Claro, como yo creo que el alma está viva, entonces yo me puedo comunicar. Por eso es que hay tantas sesiones espiritistas. Gente que dice hablar con su padre que falleció, con su abuelo que falleció, con personas que vivieron el siglo anterior, y escuchan, y pueden ver, sí, yo te voy a mostrar ejemplos bíblicos de cómo Satanás hace eso. El espiritismo es el fruto, es el resultado de esta filosofía que Satanás hoy ha colocado en el mundo, por el cual ha ganado tanto espacio. Y de esto yo tengo que explicarte muchas cosas. Pero por favor, no cambies el canal, vamos a una brevísima pausa. Vamos a continuar hablando sobre el espiritismo y la nueva era. Ya regresamos. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Estamos hablando hoy sobre un tema fascinante, espiritismo y la nueva era. Cómo está involucrada en todas las cosas, en todas las religiones incluso. Mas esta tiene su fundamento allí en el jardín del Edén, en las mentiras que dio Satanás para Eva, para que ésta pueda caer. Entonces hoy estamos viendo aquella palabra, cuando Satanás dijo, no moriréis, y allí comenzó la inmortalidad del alma. Ahora fíjate, para nosotros entender la muerte es necesario saber cómo es la vida. Y de esto ya explicamos un poco en el programa anterior, mas hoy apenas voy a hacer un repaso. Allí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. La palabra alma se traduce como ser viviente, como alma viviente. Entonces, el ser humano no tiene un alma, es un alma. No es que cuando mueres sale algo desencarnado y vas a otras esferas o vas a la gloria. No. La Biblia dice que el ser humano es mortal, muere. Lo único que vuelve a Dios es el soplo, o sea, tu aliento. Acabó, nada más. Entonces, la vida o un alma está compuesta por polvo de la tierra más soplo de vida. Así está compuesto un alma. ¿Qué cosa es la muerte? La muerte es la inversión de las cosas. Eclesiastés, o vamos primero a Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, de ella fuiste tomada, polvo eres y al polvo volverás. Dice Dios. Eclesiastés capítulo 12:7 dice así: el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios. ¿Qué cosa es la muerte? La separación del cuerpo del aliento de vida. Y este cuerpo vuelve al polvo porque del polvo fue hecho. Y nos hacemos polvo. Y el soplo de vida, el aliento de vida vuelve a Dios. No hay alma. ¿Dónde está el alma? Cuando entendemos la vida y la muerte, y de esto he explicado con mayor textos bíblicos en el programa anterior, puedes ver si es que aún no viste. Entonces hay mucha gente que allí confunde
Dice el ser humano tiene un alma, no tiene, es un alma. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el espíritu? Algunos dicen, pues ahí está, el espíritu que vuelve a Dios, ese es el alma. No. Mira, ve. Dios no colocó un aliento pensante. ¿Estás entendiendo? La palabra hebrea para espíritu es ruaj, que significa soplo. No piensa, no es consciente. Y en la palabra griega para espíritu es neuma, que significa aire. Eso significa. Entonces Dios colocó aire. Y no piensa, no siente, es aire. Ahora, el ser pensante apareció cuando se unieron las dos cosas, polvo más soplo. Ahora sí es un alma, es un ser pensante. Aquí hay una ilustración que creo que nos ayuda a entender mejor. ¿Qué es la luz? La luz es la unión de dos elementos. Una lámpara y la energía o la electricidad. Pregunto, ¿la lámpara sola es luz? No. ¿La electricidad o la energía sola es luz? No. ¿Qué es luz? La unión. Entonces, cuando yo quiero que haya luz, una lámpara unido allí con cables, ¿a dónde? Hacia la electricidad. Se juntan los dos, hay luz. Cuando yo quiero apagar, simplemente lo desconecto. Corto la energía y la lámpara se quedó lámpara. No hay luz. Así es el ser humano. Soplo de vida más polvo de la tierra. Cuando tú desintegras los dos, se acabó, no queda más. Ahora fíjate, en la Biblia yo encuentro la primera sesión espiritista. ¿Y por qué sesión espiritista? Porque como el diablo dijo que el ser humano cuando muere tiene un alma y va por ahí a algún lugar, entonces te puedes comunicar con el alma. Eso es diabólico. Y el libro de Primera de Samuel, capítulo 28, encontramos cómo aquí hay una sesión espiritista. Presta atención. Tú sabes que el rey Saúl un día estuvo desesperado porque él había desobedecido tanto a Dios y Dios ya no le respondía. Y mira lo que sucede en el versículo 6. Consultó Saúl a Jehová, Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Ojo que Dios había prohibido esto, pero él busca, para que yo vaya y por medio de ella pregunte. Y sus criados le dijeron, una mujer en Endor que tiene el espíritu de adivinación. Versículo 11. La mujer le dijo, ¿a quién te haré venir? Y él le dijo, hazme venir a Samuel. Resulta que Samuel ya había muerto. Pero Saúl, ¿qué cosa estaba creyendo? Que podía comunicarse con los muertos. Qué terrible, ¿verdad? Ahora, cuando Samuel apareció, supuestamente, dice que apareció envuelto en un manto, conversó con Saúl, conversó un espíritu con Saúl, solo que ese espíritu no era el espíritu de Samuel. Y si no era el espíritu de Samuel, ¿qué espíritu era? Allí viene lo interesante. Fíjate, ¿por qué nosotros sabemos que quien habló con Samuel no era Samuel, sino era Satanás? Abre tu Biblia. Isaías capítulo 8. Mira lo que dice el versículo 29. Isaías capítulo 8. Allí versículo 19 dice, versículo 19, si os dijeren, preguntad a los encantadores y adivinos que susurrando hablan, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Quién está diciendo esto? Dios. Tú no puedes consultar a los muertos. Entonces, ¿cómo Dios iba a hablar con Saúl si su palabra dice que con los muertos no se habla? No era Samuel. Y tampoco era Dios hablando por ese espíritu, porque era un demonio disfrazado de Samuel. Otra evidencia.
La Biblia dice que hace tiempo Dios no se comunicaba con Saúl. Eso significa, si Dios no se comunicaba por un medio lícito, ¿cómo lo va a hacer por un medio ilícito? Imposible. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, me da mayor claridad sobre este asunto. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Mira lo que dice. Así murió Saúl por su rebelión, porque fue contra la palabra de Dios, no guardó la palabra de Dios y consultó a una adivina. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿con quién habló Saúl? ¿Fue con un espíritu? ¿Fue con el alma de Samuel? No, es que no hay alma. Alma es el ser humano, vivo. ¿Con quién habló entonces? Con un demonio. Y aquí la Biblia es clara y dice que él se rebeló contra Jehová y él murió por su rebelión, porque él consultó a una adivina. Dios no podía haber reprochado a Saúl si es que él hubiese hecho las cosas correctas. De ninguna manera. Ahora, cuando nosotros analizamos este asunto, nos damos cuenta de lo siguiente, que el espíritu que habló con Saúl son demonios que hoy se disfrazan para poder seducir y engañar a las personas, toman apariencia humana para dar creencia a leyendas, a fábulas, a supersticiones. Tú ya escuchaste, ay no, pero yo lo vi, cuidado esto porque va a acontecer y sucede. ¿Quién hace eso? Los demonios. Hacen que aparezca ovnis, seres extraterrestres, demonios, para hacer creer al ser humano de que aquello que está fuera de la Biblia es cierto. Ahora, mira lo que sucede. Si el alma no muere, Satanás te dice, no te preocupes por esta vida. Por eso es peligroso esta filosofía. ¿Para qué sirve obedecer la palabra de Dios si tu alma sigue viva? Es más, hasta vas a evolucionar de muerto. La Biblia enseña que solo en Cristo hay inmortalidad. El diablo dice que la inmortalidad está en ti. Satanás te dice que cuando mueres vas al paraíso, al purgatorio, estás deambulando en otra vida. La Biblia dice que cuando mueres vas a la sepultura hasta el día que Jesús regrese. Y habrá resurrección según de 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 y 1 Corintios 15. Eso es lo que dice la Biblia. No, pastor, yo quedé con una deuda en el programa anterior. Diciendo, es que Jesús contó una parábola. La parábola del rico y Lázaro. Ahí está diciendo de que sí tenemos un alma y de que el alma va al cielo y de que, bueno, hoy te voy a explicar. Esta parábola está en el libro de Lucas 16, 19 al 31. Te voy a explicar para que pueda quedar claro este asunto. Mira, ve, en la lección número 1, nosotros explicamos lo siguiente. A la Biblia hay que leerla con conciencia, no de manera superficial. En la Biblia hay géneros literarios. Por ejemplo, hay poesía, hay prosa, hay profecía, hay historia. La profecía, tú no lo puedes leer como la historia, porque la profecía está llena de símbolos. La poesía, tú no lo puedes leer de manera literal, porque la poesía está llena de figuras. Y las parábolas. Las parábolas eran figuras que Jesús usaba para enseñar una lección. ¿Entiendes? O sea, no podemos sacar una doctrina de una parábola, porque las parábolas tienen lecciones específicas. Ahora, si tú quieres sacar una doctrina de una parábola, entonces saca una doctrina del juez injusto. ¿Qué doctrina vas a sacar de ahí? Habían algunas historias que Jesús las creaba. Te voy a hacer un ejemplo. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un rey que hizo la fiesta de bodas para su hijo y llamó a todos, pero los convidados no quisieron venir. Te pregunto, ¿cuándo en la historia se ha visto que cuando un rey invita la gente no va? Nunca. Pero Jesús no estaba pensando o preocupado por los detalles de la parábola, sino por la lección espiritual que tenía que dar en la parábola.
Entonces, las parábolas tienen que ser vistas a la luz de toda la Biblia, porque la Biblia no tiene dos teologías, la Biblia tiene una sola teología, la Biblia no se contradice. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a explicar esta parábola. Dice Lucas capítulo 16, vamos a leer allí, a partir del versículo 19, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y hacía banquetes, y había otro que se llamaba Lázaro, que era mendigo, echado a la puerta, se saciaba con migajas. Cuando murió el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y allá en el Hades alzó sus ojos cuando estaba en tormento, vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él dando voz dijo: Padre Abraham, ten misericordia, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy aquí atormentado. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro males. O sea, la salvación no depende de la gracia, sino de cuán bien o cuán malo pasaste en la vida. ¿Te das cuenta que esto no es una doctrina? Ahora, como él sufrió, aquí es consolado. Si tú lo tomas la parábola literal, quiere decir que solo se salvan los que sufren. Entonces, los pobres, los que no tienen nada, los mendigos, ellos ya están seguros de la salvación, porque como sufrieron aquí, van a ser consolados allí. Pero si tú tuviste algo, estás perdido. ¿Eso es lo que enseña la parábola? No tienes que tomar de manera literal. Tú sabes que en el tiempo de Jesús había una historia y Jesús tomó esa historia para enseñar otra lección espiritual. Yo te voy a hacer aquí algunas preguntas. Vamos a imaginar que esta historia es literal, que no lo es, pero voy a hacerte algunas preguntas. Primera pregunta: ¿cuál es el seno de Abraham? ¿Quieres saber dónde está Abraham? Lee Hebreos. Mira, vamos al libro de Hebreos. Capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 8. Dice allí, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Está hablando de Abraham. Vamos al versículo 39. Aunque todos alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido. O sea, él todavía no recibió la recompensa. ¿Y por qué razón? Él está descansando en su tumba. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el seno de Abraham? ¿De qué tamaño es el seno de Abraham para que todos los muertos vayan a su seno? ¿Te das cuenta que no se puede de manera literal tomar esta parábola? Otra pregunta yo te voy a hacer: ¿y qué sucede con las personas que murieron antes de Abraham? ¿A dónde fueron si a su seno van todos los muertos? Entonces aquí Jesús no quiere que tú, palabra por palabra, tú de aquí formes una doctrina, sino que saques la lección espiritual. Es como cuando tú lees la parábola del sembrador. No quiere que tú pienses cuántos pajaritos comieron, qué semilla fue la que tiró el sembrador. No, el mensaje es la semilla de la palabra de Dios, la lección espiritual. ¿Correcto? Ahora, otra cosa. Dice que ambos se miraban. Quiere decir que la eternidad y el infierno están tan cerca que ambos se ven. Yo estoy aquí sufriendo, tú estás allí, bien, ¿verdad? Eso es la eternidad. ¿Tú te imaginas qué eternidad van a pasar los hijos de Dios viendo cerca a los demás quemarse? Entonces no está hablando aquí de manera literal. Ahora, si alguien me dice que eran las almas, entonces yo tengo una pregunta: ¿el alma tiene cuerpo? ¿Cómo que el alma tiene cuerpo? Claro, porque tú dices, son las almas que estaban allí. ¿Por qué dice Abraham, o dice ahí este hombre rico, manda que moje mi lengua? ¿Acaso el alma tiene cuerpo? ¿Acaso la idea no es que el alma es algo que no tiene cuerpo porque el cuerpo está en la tierra? Entonces aquí no está hablando de manera literal. Te voy a hacer aquí otra pregunta. Si Jesús hubiese colocado que esto es una realidad como una doctrina, estaría anulando todas las escrituras. Y Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley. ¿Qué lecciones Jesús quería enseñar? Cuando tú mueres, tu destino está definido. Nadie puede pasarse a ningún lado. Tu destino está definido. Los judíos decían, tenemos el privilegio de tener a Abraham como padre. Y la lección que Jesús les quiso enseñar es, ustedes que tienen el privilegio de llamar a Abraham como padre no se salvarán. Más bien aquellos gentiles que ni siquiera llamaron de padre a Abraham serán salvos. ¿Por qué? Porque ustedes desperdiciaron las oportunidades que Dios les ha dado. La Biblia enseña que los muertos están inconscientes hasta que Jesús regrese.
No está sufriendo, está descansando. ¿Te diste cuenta lo peligroso que es la nueva era? ¿Qué doctrina se enseña? No existe diferencia entre creador y creación. Todo es una cosa. Dios está en todo. Eso es panteísmo. Tienes que conectarte con la fuerza, con la energía. Los seres humanos podemos ser Dios. El pecado no tiene implicaciones morales. Es un desorden simplemente. Todas las religiones y filosofías son buenas. Depende de ti que veas qué es bueno y qué es malo. Esta es la religión que todos gustan, que todos quieren. La Biblia dice Dios es una persona divina, es el creador. La nueva era dice Dios es una energía. La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. La nueva era dice que el hombre es una partícula de Dios y que por la meditación puede igual a ser Dios. La Biblia dice que el pecado es rebelión contra Dios. La nueva era dice que es una desarmonía interior. La Biblia dice que cuando el ser humano muere acaba hasta la venida de Jesús. La nueva era dice que cuando el ser humano muere, da un paso a la perfección. La Biblia dice que la salvación es por la gracia. Y aquí la nueva era, que tú puedes esforzarte para ser Dios.